Mi nombre es Jorge Rodrigo Monterroso, de la carrera de Ciencias Jurídicas y Sociales o Derecho, perteneciente a la Universidad Da Vinci de Guatemala, con sede en Quetzaltenango. Yo estaría hablando sobre el derecho arbitral en materia civil y mercantil, laboral y administrativo. En primer lugar, pues quisiera proveer una pequeña definición de lo que es el arbitrio o el arbitraje, en este caso, el cual es que resulta que este es un método alternativo por el cual las personas naturales o jurídicas pueden someter a una controversia en arbitrio, en donde ha también de existir previo convenio entre las partes, o perdón, las personas o los órganos o esas entidades que pues quieran someter esa controversia al arbitrio, en donde la decisión o el laudo o el fallo arbitral va a estar legalmente dispuesta de manera legal, simplemente de manera factible, que será la decisión final. En primer lugar, estaría hablando del derecho arbitral en materia civil y mercantil, que es básicamente lo mismo conforme a su función o procedimientos, procesos, métodos, instrucciones, pues realmente no varía, pues al fin y al cabo resultan siendo lo mismo. Por ejemplo, con el ámbito mercantil se considera que esta situación es la forma natural de de poder resolver cualquier conflicto. Como digo, es el arbitraje el encargado de poder resolver cualquier conflicto, en donde las partes podrán acordar libremente, como dije anteriormente, por escrito, que cualquier diferencia conforme a la interpretación, por ejemplo, o a los cálculos, o a la interpretación, o a la resolución de los acuerdos o los contratos por las partes, perdón, por parte del árbitro, se puedan resolver definitivamente. O sea, esto va a ser aceptado por las partes, en donde el árbitro va a ser el encargado de resolver esos asuntos. Esto entonces estará ayudando a resolver estos conflictos comerciales, nacionales, internacionales que puedan existir y que puedan ser sometidos por las partes que tengan interés sobre este tema. No importando en sí la zona o la localización o el destino en donde estas personas estén, no importando si están en un lugar o en otro, prácticamente para poder funcionar en todas las partes del mundo, y prácticamente que pueda funcionar en toda clase económica, además de todas aquellas que puedan surgir por consecuencia de los mismos acuerdos, de los contratos o de esas mismas relaciones que tengan las partes, eh, sobre los temas de los cuales pueden existir esas mismas controversias, y que las mismas partes puedan disponer sobre esas situaciones. Y nuevamente, siempre el árbitro tiene que ser de carácter nacional o internacional, siempre. Como dije anteriormente, esto sería con el mercantil. Con el civil es básicamente lo mismo, los mismos procedimientos, las partes han de tener esa voluntad para someterse al arbitrio, tienen que comprender la existencia de un acuerdo entre estas, que tienen que tener intereses en someter esa controversia o conflicto al arbitrio, y de igual manera se tienen que someter a las decisiones que tome el árbitro o los árbitros, a base de la ley de arbitraje, que los mismos árbitros son llamados a árbitros para poder ayudar en el conflicto, serán nombrados aparte del artículo 15 de la ley de arbitraje. Entonces, este proceso, las partes así como los árbitros están condicionados, en términos generales, perdón, nuevamente, para que se comprenda mejor, a base de la misma ley, en este proceso de arbitraje las partes y los árbitros estarán condicionados, porque en caso de no cumplir con lo pactado, cualquiera de las partes podrá solicitar que se tomen las medidas necesarias, a menos que se encuentren alguna estipulación en un acuerdo anterior, o que simplemente no se encuentren en el acuerdo. Se estarán tomando las medidas necesarias para poder interpretar, corregir, modificar. Nuevamente, solo si esto se encuentra o no se encuentra en ese mismo acuerdo del previamente, o en ese acuerdo previamente impuesto antes de este procedimiento. Luego, solo para poder comprender en cómo funciona en sí el arbitraje, el tribunal arbitral es aquella institución o facultad encargada de poder conocer estos arbitrajes, en donde radica que, se comprende que se les dará a las personas un trato similar, equitativo, similar,
en donde se les estará dando las mismas oportunidades para hacerles notar sus mismas diferencias o derechos, obligaciones, entre otras cosas. De igual forma existe más conforme al derecho civil y mercantil, pero al fin y al cabo llegamos al mismo punto, basado conforme a la ley de arbitraje que explica los procedimientos, los laudos, número de árbitros, la selección de árbitros, quiénes pueden elegirlo, cómo se pueden elegir, cuántos, entre muchos otros procedimientos, pero al fin y al cabo siguen siendo lo mismo, conforme a la ley de arbitraje, ayudándonos en la materia del civil o mercantil, incluso administrativo. Ahora continuaríamos en la materia laboral. En este caso no aplica directamente la ley de arbitraje, incluso en la misma ley de arbitraje se explica que no se tomará en consideración esa misma ley para conflictos laborales. De igual forma, para poder comprender más qué es en sí el arbitrio o el arbitraje en materia laboral, se entiende que de igual forma, va a ser un conflicto para poder resolver aquellos conflictos laborales colectivos entre los empleadores y los empleados, y también sus respectivas organizaciones a donde éstas pertenezcan. De igual forma, siempre va a ser impuesto por medio de una solicitud previamente escrita y mediante nombramiento de un árbitro o árbitro libre, de igual manera y de manera imparcial. Esta fórmula de solución de conflictos laborales tendrá su amparo legal en el Código de Trabajo de Guatemala, en el título 10 de la Organización de Tribunales de Trabajo, y bueno, esto va a estar completo o complementado en el capítulo 3 de los tribunales en conciliación y arbitraje, desde el artículo 293 hasta el 299, y también en el título 12, en donde se explica los procedimientos de la resolución de los conflictos del carácter económico en el mismo Código de Trabajo. Estos dos son explicados en sí, o más bien explica lo que es la integración, las sanciones, las resoluciones, las deliberaciones, eh, también la integración del tribunal, los impedimentos, la declaratoria de la competencia, entre muchas otras cosas. Ahora, las características así del arbitraje laboral es que se requiere nuevamente una solicitud previa para aquellas partes que están en conflicto. Nuevamente, como todo lo demás al final, pero para ser específico, sí funciona en el ámbito laboral. Uh, y además, en el derecho de arbitraje en materia laboral, puede ser un objeto de impugnación judicial y de recursos. Y finalmente, conforme al derecho arbitral en materia administrativa, es básicamente lo mismo que sigue funcionando en las anteriores. Siempre va a ser similar en lo que sí en la materia civil, mercantil, laboral. De igual manera es necesario también explicar una situación en donde se pueda aplicar estas materias, o las diferencias que existen. En primer lugar, como por ejemplo en la materia laboral, lo que en sí funciona es la conciliación, no solamente el arbitrio, sino la conciliación. Y es por eso mismo que es necesario comprender también estas partes. Me refiero a la mediación, a la conciliación, el arbitrio. Conforme a la mediación se comprende que por medio de un mediador, el mediador no puede resolver por sí mismo esas mismas situaciones, mientras el árbitro sí puede resolverlas, en donde se va a dictar el fallo arbitral o el laudo. El mediador tampoco podrá imponer en sí sus decisiones, mientras que el árbitro sí puede imponer esas mismas decisiones. Luego, conforme a la conciliación, esto normalmente va a ser utilizado mayormente en el ámbito laboral, como dije anteriormente, pero también se puede utilizar en el ámbito civil, en donde aquel conciliador va a estar haciéndose cargo de, reunir a esas personas que estén en conflicto, ¿verdad? Pero sin al final proveer esa imposición o esa decisión. Al final solamente estará haciéndose cargo de resolver en sí ese conflicto, entonces estar actuando de igual manera, de manera imparcial, pero no es como un árbitro, pero siempre puede proveer una recomendación, no de facto como lo sería la del árbitro. Pues el árbitro provee el laudo, pero igualmente el conciliador puede proveer esa recomendación, pero
se comprende que esa misma recomendación las partes son las encargadas de aceptarlo o no. No lo tienen que aceptar como en el laudo, ahí sí lo tienen pues que aceptar al final. La diferencia principal entonces es que el conciliador no provee una recomendación o dictación legal, mientras que el árbitro sí. Y además el árbitro también se encarga de decir y el conciliador no. Y básicamente estos temas en sí, el civil, el mercantil, el laboral y el administrativo, son más extensos con honestidad, pero traté de ser lo más preciso y poder explicar de lo más básico, que básicamente se trata de resolver los conflictos entre las personas o las personas jurídicas individuales para buscar otra manera de pues resolver estas situaciones por medio de los métodos alternos de resolución de conflictos. Y lo que se busca con esto es simplemente obtener un resultado más factible, más rápido y económico. Y pues de igual manera se tiene que comprender que siempre las partes han de tener que o han de tener esa voluntad de someter esas controversias al arbitrio. Pues se comprende también que en el arbitraje va a ser neutral, va a ser imparcial, pues solamente se busca incluso la misma posibilidad de que las personas puedan estar eh, cómodos conforme a la situación, en donde ellos mismos pueden escoger a los árbitros, cuántos árbitros, de qué nacionalidad incluso. Se les da la posibilidad también de poder elegir qué idioma pueden utilizar en ese arbitrio, el lugar, entre otras cosas. Nuevamente, al fin y al cabo, lo que sucede entre estos es poder resolver esos conflictos, dándole a las partes la neutralidad, dándole a las partes imparcialidad, dándole a las partes comodidad, dándole a las partes rapidez de resolver un conflicto, dándole a las partes de poder tener una resolución más económica, en donde la conclusión final resulta siendo que el arbitrio ayuda a resolver las controversias dando un laudo justo. Se supone que iba a ser justo cuando ya las partes han sido sometidas al arbitrio y se tomará la decisión más justa. Nuevamente considero que es rápido, económico y básicamente mejor que el juicio. Entonces, para que se comprenda toda esta información se puede encontrar en la ley de arbitraje o en la ley de CRECIC, el SENAC, que serían también para el laboral, para el administrativo, civil, mercantil, y para ser más específico, con el laboral lo podemos encontrar en el Código de Trabajo. Entonces, muchísimas gracias por su atención. Realmente aprecio que se haya podido observar un poco lo que es o comprender lo que es en sí el derecho arbitral en materia civil, mercantil, laboral y administrativa. Eh, Muchas gracias y espero pues que se haya podido explicar un poco y que también se haya podido comprender por las partes que lo ven. Muchas gracias.